Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Los integrantes del grupo son Carlos Solarte Valverde, Carlos Ventura Vances, Richard Miguel Riveros, Neil Retamoso Vergara y quien les habla, Joana Bento Ascue. El curso es Derecho Constitucional de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Huancavelica, a cargo del catedrático Luis Alberto Pacheco Mandujano. En esta oportunidad, nos tocó analizar algunas páginas del libro La Constitución Traicionada, a cargo de Domingo García Belaúnde y Pedro Planas. Como primer punto de la lectura, nos habla de la derogación o la reforma de la Constitución. Esta es una entrevista que se realizó a Domingo García Belaúnde, en la cual señala si se debería reformar totalmente la Constitución o simplemente reformarla. Él señala que si es un Congreso Constituyente, teóricamente lo puede todo, puede modificar la Constitución o puede hacer una nueva, dado que hay un mandato popular que le da esas atribuciones. Desde el punto de vista material, la experiencia demuestra que las constituciones no cambian nada, al contrario, a veces las pueden empeorar. Desde el punto de vista formal, señala que la Constitución del año 79 se justifica frente a la del 33 porque es mucho más moderna. Sin embargo, hoy en día no hay ninguna constitución que pueda hacerse más moderna que la del 79, dado que el derecho constitucional comparado no ha avanzado los últimos 30 años de manera significativa, por lo que no hay mayores cosas que aportar. Asimismo, se le pregunta si cree que el sistema unicameral es conveniente para el Perú. Él señala que durante un tiempo ha estado a favor del sistema unicameral, porque es más racional. El problema de los sistemas unicamerales es que necesitan controles y contrapesos, por lo que una segunda cámara es un contrapeso ideal. Él se inclinaría por una segunda cámara de control, quizás muy reducida y con menos poderes, o en su defecto una sola cámara porque es más racional pero con mayores miembros, por lo que se concluye que se podría dar un bicameralismo muy imperfecto o un unicameralismo más numeroso y con mayor control. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Solarte. El día de hoy voy a hablar acerca de la lectura asignada del punto 2. Se inició el debate desde la página 27 a la 29 del libro publicado en 1993 sobre la Constitución traicionada, páginas de una historia reciente. Ahora bien, respecto a ese punto de la lectura, he podido desprender 5 puntos importantes. Uno, si el autor señala respecto a que el Perú necesita o no una nueva constitución. En síntesis, el autor señala de que el Perú no necesita una nueva constitución, por ende necesita solo algunos ajustes, algunos cambios. Dos, hace una comparación como por ejemplo en otros países de Europa, es el caso de Francia, Italia y España, que no han modificado sus constituciones desde 1940, 50, 60 aproximadamente. Por otro lado, señala que Estados Unidos es un caso ejemplar que desde el siglo XVIII no ha modificado su constitución. Punto 3, que el derecho constitucional es una rama del derecho muy estable, por lo tanto no cambia muy seguido, ¿no? Como es el caso del derecho tributario o el derecho laboral. Cuarto punto importante, señala que de hacer algunos cambios solamente se ajustarían en la Constitución los articulados referidos al poder legislativo, al poder judicial, sobre la regionalización y algunas normas de carácter social y económico. Y como último punto, señala el autor que no se debe pretender positivizar todo en una constitución. Es decir, llenar todo en una constitución no generaría un beneficio para el Perú. Por lo tanto, en vez de encontrar una solución, se generaría una norma defectuosa que no podría aplicarse. Eso es todo, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Solarte. El día de hoy voy a hablar acerca de la lectura asignada del punto 2. Se inició el debate desde la página 27 a la 29 del libro publicado en 1993 sobre la Constitución traicionada, páginas de una historia reciente. Ahora bien, respecto a ese punto de la lectura, he podido desprender 5 puntos importantes. Uno,
Sí, el autor señala respecto a que el Perú necesita o no una nueva constitución. En síntesis, el autor señala de que el Perú no necesita una nueva constitución, por ende necesita solo algunos ajustes, algunos cambios. Dos, hace una comparación como por ejemplo en otros países de Europa, es el caso de Francia, Italia y España, que no han modificado sus constituciones desde 1940, 50, 60 aproximadamente. Por otro lado, señala que Estados Unidos es un caso ejemplar que desde el siglo XVIII no ha modificado su constitución. Punto 3, que el derecho constitucional es una rama del derecho muy estable, por lo tanto no cambia muy seguido, ¿no? Como es el caso del derecho tributario o el derecho laboral. Cuarto punto importante, señala que de hacer algunos cambios solamente se ajustarían en la Constitución los articulados referidos al poder legislativo, al poder judicial, sobre la regionalización y algunas normas de carácter social y económico. Y como último punto, señala el autor que no se debe pretender positivizar todo en una constitución. Es decir, llenar todo en una constitución no generaría un beneficio para el Perú. Por lo tanto, en vez de encontrar una solución, se generaría una norma defectuosa que no podría aplicarse. Eso es todo, muchas gracias. Bien, continuando con el debate respecto a la creación de una nueva constitución, es elemental tener en cuenta, ¿no?, si la trascendencia que ha desarrollado desde nuestra primera constitución de 1823 a la actualidad, en el cual ha sucedido el transcurso de aproximadamente 11 constituciones. Y esto si ver efectivamente si hemos logrado algún avance en el sistema político, en el sistema social, en el sistema económico. De acuerdo a la lectura que hemos venido desarrollando, tenemos establecido unos antecedentes y que nos puede servir como precedente para efecto de tener en cuenta de que hay estados que inclusive se vienen se han organizado en una sola constitución. Por ejemplo, tenemos que han pasado años, ¿no? Y que hasta la actualidad no han sido modificadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el parámetro de la Constitución Española de 1978, tenemos de la Constitución Francesa del 58, la italiana de 1947, la austríaca de 1920. Entonces, es elemental tener en cuenta de que la Constitución, o sea, lo que pasa es que la interpretación que pueden dar los legisladores es que al tener una nueva Constitución es como tener una novedad, otra realidad. Vamos a legislar otra realidad. Pero en este caso, el autor, ¿no?, de la lectura, tenemos en cuenta que dice que pasarán años, pero la Constitución no hay necesidad de transformarla, de modificarla, porque no hay ningún sentido en la parte del derecho constitucional, ¿no?, que es lo que desarrolla la organización, la estructura de un Estado, ¿no? No requiere de una modificación, porque el Estado, nosotros somos, por ejemplo, un Estado democrático, independientes desde 1823, y esta estructura no ha sido modificada, ¿no? O sea, no hay la necesidad de una modificación, como por ejemplo en la necesidad de hacer cambios por ejemplo, ¿no?, hacer cambios en el derecho laboral, donde sí persigue, ¿no?, la creación de nuevas normas relativas a derechos, o sea, no el derecho fundamental, sino, por ejemplo, a remuneraciones mínimas, a establecer criterios para pagar indemnizaciones, a modalidades de despido, porque eso sí innova en la realidad social, pero en el campo pues, constitucional no le existe, es una sola estructura que ha podido desarrollarse desde un inicio hasta la actualidad. Ahora también nos participa, ¿no? Por ejemplo, donde hay cambios en otra estructura, por ejemplo, en el derecho tributario. En el derecho tributario sí puede haber modificaciones donde efectivamente en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que
Ha habido cambios en cuanto, por ejemplo, a las unidades impositivas tributarias, ¿no? La economía varía de acuerdo a la necesidad social, al intercambio, a la exportación, a la importación. Entonces, ahí sí requiere estas modificaciones. Entonces, de lo contrario, no requeriríamos no modificar, por ejemplo, el pago, los impuestos que están determinados, por ejemplo, no la obligación de pagar impuestos no habría necesidad porque todo ciudadano está en la obligación de tributar. Entonces, como un derecho y como un deber, están establecidos en la Constitución, entonces no requiere de una modificación. Ahora, lo que conlleva es que las causas políticas, sus cambios que pretenden, no va a lograr un desarrollo hablamos en nuestro sistema, ¿no? En nuestro sistema jurídico, ni tampoco va a desarrollar la organización de un Estado, como dice, ¿no? El autor. Entonces, no va a permitir, ¿no? Cambiar. Vamos a seguir siempre en el mismo tradicionalismo que no tenemos otra salida, ¿no? Que buscar alternativas cuando la base, los derechos fundamentales no requieren de modificación. La organización y estructura política de un Estado no requiere ser modificado. Debemos de seguir, continuar respetándola, ¿no? Entonces, no hay razonamiento, ¿no? Para poder crear más derechos cuando el derecho es único y nosotros pertenecemos a organismos internacionales, ¿no? Como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como formamos parte de organismos internacionales como la OIT, como la ONU, como la OEA, como la OMS, y que precedentemente por formar parte de esos organismos nos permite desarrollar, reorganizar internamente, pero siempre siguiendo los estamentos constitucionales. Eso es todo lo que tendría que aportar. Muchas gracias. Buenos días. Soy el maestrista Richard Miguel Riveros, el fantasma de Leguía. Uno de los serios problemas que ha resuelto la democracia es, sin lugar a dudas, el ejercicio del poder. Por eso, una de las condiciones que se ha impuesto a la democracia representativa es la limitación en el desempeño del cargo. La esencia de una democracia siempre reside en la existencia de límites. Por eso siempre tiene un periodo fijo de gobierno que varía según los pueblos y las tradiciones, pero en toda democracia siempre hay límites. Una de las primeras constituciones peruanas, solo la de 1828, permitió la reelección inmediata. Es así que en el año de 1908 y 1912 fue elegido presidente Augusto B. Leguía. Luego fue golpista en el año de 1919. Hizo una constitución a su medida y luego lo modificó, reeligiéndose en el año 1924 y en el año 1929. Así también se tiene la Constitución de 1993. Fue elaborado por un Congreso Constituyente democrático elegido por el pueblo, luego del autogolpe de 1992 por el ingeniero Alberto Fujimori. Y la Constitución de 1979, por una Asamblea Constituyente elegida en el marco de un gobierno militar de facto al mando del país desde el golpe militar de 1968. El Perú ha vivido haciendo, y deshaciendo constituciones. El país y su clave política han mantenido siempre de su inicio de su república una tendencia reformista de este documento llamado Carta Magna, y que está llamada a regular y proteger los destinos en materia de derechos y política del país. Desde el inicio de la historia constitucional a la fecha existen 11 constituciones, sin contar con la Constitución de 1993, siendo esta última vigente hasta el día de hoy. La Constitución de 1923 es materia de controversia desde su creación y motivo de una prolongada lista de propuestas para su reforma. Lo que debemos tener presente, según Domingo García Belaúnde, en su libro de las Constituciones del Perú, es que la exuberancia de textos no ha hecho mejores a nuestros gobernantes y a nuestras instituciones. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros.
Somos el grupo número 4, conformados por quien les habla, Joseph Retamoso Vergara, Carlos Joel Olarte Valverde, Carlos Enrique Ventura Vances, Richard Miguel Riveros, Joana Melisa Bento Ascue. En el curso Teoría de Derechos Fundamentales, en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Huancavelica, teniendo como catedrático a Luis Alberto Pacheco Mandujano. En esta oportunidad vamos a desarrollar y reflexionar sobre algunas páginas del libro La Constitución Traicionada de Domingo García Belaúnde. Como primer punto, tocaremos el tema de la derogación o reforma de la Constitución. En ese aspecto, el autor señala que el Congreso Constituyente puede cambiar la Constitución, ya que dicho poder es otorgado por el pueblo a través del voto. Sin embargo, también refiere que las constituciones no deberían de cambiar, ya que la experiencia ha demostrado que las constituciones no cambian nada. Eso quiere decir que así haya un cambio de constitución, no cambiaría de manera esencial al Perú, ya que las constituciones reflejan tan solo los grandes principios y los grandes mecanismos de poder que en realidad sufren pocas modificaciones en el curso de los años. Lo que mejora las cosas, nos menciona el autor, es que son las conductas políticas. En todo caso, menciona que las constituciones son perfectibles, ya que sí deberían de cambiar de manera sustancial. Algunos aspectos de esta poniendo como ejemplo el asunto del nombramiento de los magistrados, ya que estos no deberían de ser... Buenos días, soy el maestrista Richard Miguel Riveros, el fantasma de Leguía. Uno de los serios problemas que ha resuelto la democracia es, sin lugar a dudas, el ejercicio del poder. Por eso, una de las condiciones que se ha impuesto a la democracia representativa es la limitación en el desempeño del cargo. La esencia de una democracia siempre reside en la existencia de límites. Por eso siempre tiene un periodo fijo de gobierno que varía según los pueblos y las tradiciones, pero en toda democracia siempre hay límites. Una de las primeras constituciones peruanas, solo la de 1828, permitió la reelección inmediata. Es así que en el año de 1908 y 1912 fue elegido presidente Augusto B. Leguía. Luego fue golpista en el año de 1919. Hizo una constitución a su medida y luego lo modificó, reeligiéndose en el año 1924 y en el año 1929. Así también se tiene la Constitución de 1993. Fue elaborado por un Congreso Constituyente democrático elegido por el pueblo, luego del autogolpe de 1992 por el ingeniero Alberto Fujimori. Y la Constitución de 1979, por una Asamblea Constituyente elegida en el marco de un gobierno militar de facto al mando del país desde el golpe militar de 1968. El Perú ha vivido haciendo, y deshaciendo constituciones. El país y su clave política han mantenido siempre de su inicio de su república una tendencia reformista de este documento llamado Carta Magna, y que está llamada a regular y proteger los destinos en materia de derechos y política del país. Desde el inicio de la historia constitucional a la fecha existen 11 constituciones, sin contar con la Constitución de 1993, siendo esta última vigente hasta el día de hoy. La Constitución de 1923 es materia de controversia desde su creación y motivo de una prolongada lista de propuestas para su reforma. Lo que debemos tener presente, según Domingo García Belaúnde, en su libro de las Constituciones del Perú, es que la exuberancia de textos no ha hecho mejores a nuestros gobernantes y a nuestras instituciones. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo número 4, conformados por quien les habla, Joseph Retamoso Vergara, Carlos Joel Olarte Valverde, Carlos Enrique Ventura Vances, Richard Miguel Riveros, Joana Melisa Bento Ascue. En el curso Teoría de Derechos Fundamentales, en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Huancavelica, teniendo como catedrático a Luis Alberto Pacheco Mandujano. En esta oportunidad vamos a desarrollar y reflexionar sobre algunas páginas del libro La Constitución Traicionada de Domingo García Belaúnde. Como primer punto, tocaremos el tema de la derogación o reforma de la Constitución. En ese aspecto, el autor señala que el Congreso Constituyente puede cambiar la Constitución, ya que dicho poder es otorgado por el pueblo a través del voto. Sin embargo, también refiere que las constituciones no deberían de cambiar, ya que la experiencia ha demostrado que las constituciones no cambian nada. Eso quiere decir
que así haya un cambio de constitución no cambiaría de manera esencial al Perú, ya que las constituciones reflejan tan solo los grandes principios y los grandes mecanismos de poder que en realidad sufren pocas modificaciones en el curso de los años. Lo que mejora las cosas, nos menciona el autor, es que son las conductas políticas. En todo caso, menciona que las constituciones son perfectibles, ya que sí deberían de cambiar de manera sustancial. Algunos aspectos de esta poniendo como ejemplo el asunto del nombramiento de los magistrados, ya que estos no deberían de ser